El rendimiento, llamado también ratio de rentabilidad económica o ROI, que viene del inglés Return on Investment, rentabilidad de las inversiones. El ROI es un concepto técnico que mide la capacidad de los activos totales para generar beneficios propios de la actividad. Es decir, mide los beneficios operacionales que ha obtenido una empresa a una determinada fecha. Y se calcula dividiendo el beneficio operacional sobre el total de los activos. Deben recordar que el activo es el generador de riqueza de una empresa. Por lo tanto, para medir si la empresa está generando o no utilidades, si la empresa está generando riqueza, yo debo utilizar este cociente, el beneficio operacional dividido entre el activo total. Bueno, este es un cociente sencillo que me permite a mí tener datos sobre cuán beneficiosos han sido los recursos que tiene la empresa. Hay una empresa que se llama DuPont. Utiliza los ingresos netos para descomponer el índice de rendimiento con el objeto de crear dos nuevos indicadores, el indicador de la utilidad y el indicador de la rotación de los activos. A esta sencilla igualdad, fíjense, DuPont multiplica un factor 1, es decir, ventas sobre ventas. Y la igualdad no va a cambiar. Pero si yo reordeno esta igualdad, voy a tener que el ROI está compuesto por un margen de utilidad que es igual al beneficio operacional dividido sobre las ventas, que multiplica a la rotación de activos. Son ventas netas sobre activo total. Entonces, fíjense, ahora yo ya tengo dos elementos de análisis para calificar el rendimiento, el ROI. El margen de utilidad nunca va a ser igual a 1. Siempre va a ser un factor que trata de disminuir el rendimiento. ¿Por qué no puede ser igual a 1? Porque tendría aquí beneficio operacional 100 sobre venta 100. Y eso nunca va a ocurrir. Porque entre las ventas y el beneficio operativo están los costos y están los gastos. Entonces, nunca va a ser igual a 1. En cambio, la rotación de activo es un factor que incrementa el ROI, porque estoy comparando ventas netas sobre el total de los activos. Es decir, quiero ver aquí cuántas veces he logrado vender el activo. Necesito entonces los siguientes datos. Uno, el estado de resultados. Fíjense, el estado de resultados tiene el primer año tiene una utilidad operativa de 200,000, que voy a dividir entre las ventas. Las ventas de este año eran 9,300,000. Entonces, ese resultado a mí me da el margen de utilidad. Divido 200,000 entre 9,300,000. Y ahora sí les voy a pedir que utilicen 4 decimales como mínimo. Y esto me dará 0,9.
215. Luego multiplico o divido, perdón, las ventas, que son 9.300.000, entre el total del activo. Aquí he copiado la línea del total de los activos, del balance general, que en este caso sería 715.000. Y fíjense, eso me da 13,007. Luego multiplico el margen de utilidad por la rotación de los activos. Multiplico por 100 y me da el 27,97%. Entonces, fíjense, el margen de utilidad siempre va a ser menor a 1. En cambio, la rotación de activos se espera que sea mayor a 1. En este caso es 13. Eso está bien. Para el segundo año, se tiene un beneficio operativo de 300.000 sobre ingresos totales de 10.700.000. Y eso me da el margen de utilidad. 300.000 sobre 10.700.000. Tengo 0,0280. Luego divido las ventas, 10.700.000, entre el total de los activos del segundo año. Y eso me da 938.200. Y la rotación va a ser de 11, 40, 48. Multiplicado por el margen de utilidad y por 100, me da el 31,98%. Para el tercer año, debo dividir en la utilidad operacional 350.000 entre 11.500.000. Y eso me da un margen de 0,0304. Y luego saco la rotación de los activos, dividiendo 11.500.000 entre el activo del tercer año, 1.133.600. Y la rotación va a ser 10,1447. Por el margen de utilidad multiplicado por 100 me da 30,88%. Interpretamos. Primer año, la compañía logró un 27,97% de beneficio operativo con respecto a sus activos. Año 3, la empresa alcanzó un rendimiento de 30,88% de las inversiones realizadas. Es decir, si yo tengo 100 pesos de activo, esos activos han generado una utilidad de casi 31 pesos en el tercer año. Esa también podría ser una de las interpretaciones. Conclusión. Durante los años examinados, la empresa aumentó el rendimiento de sus activos. Fíjense, de 27 subió a 31, bajó un poco, 30,88. Situación que fue provocada ¿por qué? ¿Cuál ha sido el elemento que a mí me ha permitido aumentar el ROI? El margen de utilidad del primer año era 0,0215. Fíjense, el segundo año sube a 0,0280 y el tercer año sube a 0,304. Este elemento ha crecido en los 3 años. En cambio, la rotación, fíjense, de 13 ha bajado a 11 y luego ha bajado a 10. Entonces, ¿por qué se da este incremento del ROI? Por el margen de utilidad. Ese es el elemento que a mí me ha permitido aumentar
el rendimiento de los activos. Además, dice, este cociente debe ser comparado con la competencia y con los indicadores presupuestados. Aquí tengo un cuadrito donde me dan los índices estimados por la empresa según el presupuesto. Y acá están los índices del sector. Entonces, fíjense, al final del tercer año, la empresa quería un ROI del 30%. Y el sector económico, es decir, la competencia, tiene un ROI promedio del 34%. He sacado yo 30.88. Entonces diré, al comparar estos resultados con los esperados por la empresa, 30%, se alcanzó el índice esperado. Fíjense, hemos logrado los 30% que estaba presupuestado. No así el cociente del sector económico, porque mi sector está generando un ROI del 34%. Entonces todavía nos falta, estamos por debajo del promedio del mercado. Rentabilidad de la inversión, llamada también rendimiento sobre activos. ROA, del inglés Return on Asset, retorno de los activos. Conocido también como rentabilidad económica o del negocio, mide la eficacia con que han ido utilizando los activos totales de la empresa y está expresada con la siguiente igualdad. Vean, el ROA, la rentabilidad de la inversión, es beneficio neto sobre activo total. Y al igual que el anterior indicador, el ROI, Dupont aumenta un factor 1 que está identificado con ventas sobre ventas para generar también un margen de utilidad y una rotación de activos. Fíjense, reordenando el ROA tendré beneficio neto sobre ventas netas por ventas netas sobre activo total. Los ventas netas con ventas netas se eliminan y me queda beneficio neto sobre activo total. Entonces, este indicador es muy importante porque me está midiendo el beneficio neto que ha conseguido la empresa sobre las ventas netas. Es decir, debo dividir la última línea del estado de resultados, fíjense, es la última línea, 106.875 entre las ventas, 9.300.000. Entonces, ese va a ser mi beneficio neto con respecto a las ventas. Entonces, divido los 106.875 entre 9.300.000. Y esto me da 0,0115. Luego, divido la rotación de activos sobre, es decir, la rotación de activos, que es ventas sobre el activo total. Eso ya calculamos acá en el ROI, ya se calculó eso no cambia. Es 9.300.000 sobre 715.000 y eso daba 13.007. Multiplicado por la utilidad neta y por 100 me da un ROA del 14,95%. El segundo año, el beneficio neto es 176.250. Está bien. Sobre 10.400.000 que son las ventas. Y eso me da 0,0165. Y luego esas ventas divido entre el activo y me da 11,4048. Esto es igual que el ROI, ¿no? Esta rotación. Multiplicado por 100 me da 18,79. Y finalmente, el tercer año, el margen de utilidad va a ser
221.250 entre 11.500.000. Entonces, el tercer año me va a dar 0,192. Y luego la rotación de activos, que es ventas sobre el total de los activos, que me da 10,1447. Multiplicado por el margen de utilidad neto por 100, me da 19,52%. Interpretamos. La empresa logró una rentabilidad del 14,95% con respecto al beneficio neto. En el tercer año, durante esta gestión, la compañía alcanzó el 19,52% del beneficio neto sobre la inversión realizada. ¿Cuál de los dos elementos ha hecho de que el ROA suba? ¿El margen de utilidad o la rotación de los activos? Entonces vimos en el ROI que la rotación de activos no es el indicador que aumenta ni el ROI ni el ROA en este caso. 13, 11, 10, en vez de subir, tiende a bajar. Entonces, más bien tiende a disminuir el ROI. En cambio, el margen, fíjense, ha subido de 0,0115 a 0,0165 y a 0,0192. En los años analizados, la empresa aumentó gestión a gestión su ROA. Esto se debió principalmente al incremento del margen de utilidad neto. Entonces, el ROA me está mostrando que los activos de la empresa han generado riqueza, pero una riqueza neta, ¿no? Ya la última línea del estado de resultados. Y de 100 pesos que había de recursos, de activos, se está ganando casi 20 pesos, se está generando una utilidad neta de 20 pesos. Obviamente también tengo que compararme con quién. Tengo que compararme con el presupuesto en forma interna. Me daba un ROA del 20%, que yo debería alcanzar un 20% del ROA, y un 25% del sector. Y nuestro ROA al final fue 19,52, es decir, casi alcanzamos el 20%. Si se compara con los índices presupuestados, se observa que el 20% planificado se pudo lograr. Vamos a asumir que ya hemos logrado ese 20%, pero no así el sector económico al cual pertenece.